supermercados, en comercios, verdulerías, también hoy en el puerto. Vamos a hablar de economía con Pablo Fernández Blanco de la redacción del diario La Nación. Pablo, buenas tardes, con mucho movimiento en el Ministerio de Economía y esta emisiva, ¿no?, de parte del Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué decís? Muy buenos días. Un placer poder charlar con ustedes. En realidad hoy tenemos información picada en materia económica de distintos lugares. Primero, una de las polémicas que desató el gobierno hoy, que le colocó una letra intransferible al Banco Central por más de 3.000 millones de dólares. ¿Qué quiere decir letra intransferible? Básicamente es algo parecido a un papel que dice letra intransferible, así se dice, por más de 3.000 millones de dólares. A cambio, esto te lo da el Tesoro al Banco Central. El Banco Central se da vuelta y te da los dólares. Estos dólares se van a usar para pagar deuda, con lo cual es más deuda, ¿sí? Y muestra, bueno, acá la polémica es que no hay independencia entre las necesidades del Tesoro, del Ministerio de Economía y del Banco Central. A mí, en particular, no me sorprende absolutamente para nada, no es que lo esperaba, hace tiempo que no ocurre esto en la Argentina, pero a mucha gente sí le sorprende. Este es uno de los datos importantes. Y el otro dato importante es que finalmente estamos recibiendo ahora una misión del Fondo Monetario Internacional en la Argentina. Y que con los ojos puestos allí en el Ministerio de Economía, finalmente la reunión va a ser el lunes, ¿no? Con el Ministro de Economía, Luis Caputo, y también el jefe de gabinete. Mira, en realidad va a haber varias reuniones, es decir, va a haber encuentros entre los equipos técnicos, tanto del Fondo Monetario Internacional como del Ministerio de Economía, tanto hoy viernes como el sábado, el domingo, y finalmente, si querés, a modo de cierre, a modo de broche, entre los enviados del fondo con Caputo por un lado, ministro, con Nicolás Pose, jefe de gabinete, por otra parte. Acá lo que se está discutiendo, básicamente, nosotros tenemos un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que está vigente, pero que la Argentina no cumplió las metas. Como la Argentina no cumplió las metas y no se hizo la séptima revisión, esta la tendría que haber hecho Sergio Massa en su momento, que es interesante lo que pasó con Massa, porque primero se abraza al Fondo Monetario Internacional como para mostrar cierta intención de estabilizar la economía, y finalmente, cuando ve que no llegaba, cuando ve que tiene que dar vuelta completamente su discurso para intentar mejorar su performance política, lo suelta, se aleja de lo que decía el Fondo Monetario Internacional. En este contexto no se hizo la última revisión que se tenía que hacer, y acá hay una cuestión: la Argentina está incumpliendo con el fondo, en principio, pero también es cierto que podría recibir del Fondo Monetario Internacional un dinero muy importante en este momento, pero muy importante, a cambio de mostrar que vuelve a la senda, ¿no? Claro. Con lo cual, eso es lo que se va a discutir el fin de semana. Y sobre todo un número, ¿no? 7.000 millones de dólares, que es el monto total a pagar del vencimiento 2024. Es un monto considerable, teniendo en cuenta que la Argentina no tiene reservas, y el último desembolso o pago en este caso fue a través de, digamos, una triangulación, ¿no?, con este préstamo de la CAF. Claro. La Argentina, como no tiene plata para pagarle a los que les debe, busca más deuda, se da vuelta y le paga a los que les debe, ¿no? Esto en un contexto de salud de la economía no sería tan grave, pero en un contexto de urgencia sí. Acá hay una cuestión que hay que hacer la salvedad. La Argentina tiene pagos urgentes, por esto es lo que yo te decía al principio. Por esto el Tesoro se da vuelta y le dice al Banco Central: che, Banco Central, préstame un poco más de 3.000 millones de dólares para que yo pague mis deudas de enero. Esto es malo desde el punto de vista en que te empobrece al Banco Central de la República Argentina. Para mi gusto, atención, es bueno si uno tiene en cuenta que el gobierno tiene la voluntad de pagar las deudas, porque no es lo mismo pagar que no pagar. Es decir, el que no paga tiene un futuro peor que el que paga. Claro. Para la confianza ante el mundo, ¿no?, de una nueva administración. Para todo. Que tiene que buscar tejer lazos comerciales, sobre todo esta deuda que es impresionante con el Fondo Monetario Internacional, con este acuerdo que está virtualmente caído, lo dijo el propio Manuel Adorni en una de las conferencias de prensa. Sí, yo ahí tomo un poquito de distancia de lo que dice Adorni, entiendo desde qué lugar lo dice y está muy bien. Técnicamente el acuerdo no está caído, sino que la Argentina no cumple con las metas. Es decir, la Argentina nunca se levantó de la mesa y dijo: yo no voy a cumplir más con esto. Ni siquiera en la época de Massa lo hizo, ¿no? Con lo cual sí, quiero bajar a tierra esto, Pablo, si te parece. Cuando uno habla de la necesidad de que la Argentina se lleve bien con el mundo, sí, claro que sí, es fundamental. Ahora, la Argentina se tiene que llevar bien con aquel inversor que, incluso el propio inversor argentino, que tiene algo de dinero y está evaluando ponerlo en el país. Con lo cual, si vos no tenés una cesación de pagos y además asegurás que vas a cumplir todos y cada uno de tus compromisos, bueno, esa persona puede estar mejor predispuesta a poner plata en la Argentina. ¿Y qué sucede con los dólares, no? Porque veníamos con semanas de, ayer lo decía Meli Reinhold, ¿no?, de un veranito
el comienzo del gobierno de Javier Milei, luego de la devaluación, la actualización del dólar oficial a 800 pesos, pero que en las últimas 48 horas se despertaron superando los financieros los 1.000 pesos. Sí, lo que decís es exactamente así. A mí en principio no me pone del todo nervioso porque hemos visto corridas mucho, pero mucho más fuertes. Me parece que la gran prueba de fuego del gobierno con el dólar va a ser en la segunda quincena de enero, cuando se empiecen a caer algunos acuerdos que estaban restringiendo la demanda de dólares. Depende cómo salga eso, depende si empieza a entrar oferta genuina de dólares, que de alguna manera está entrando, cómo se relaciona esa oferta de dólares con la demanda de dólares. Yo creo que cada vez va a haber más apetito por comprar dólares, con lo cual los tiempos de esta estabilidad, pese a que subieron los dólares, yo creo que todavía hay una cierta estabilidad cambiaria. Da la sensación de que cada día que pasa es un día que cuenta, ¿no? Es un día menos que tiene el ministro de Economía, Luis Caputo, para mostrar que le están saliendo bien algunas cosas. Creo que algunas cosas, pues esto puede ser muy antipático lo que digo, pero creo que algunas cosas le han salido bastante bien, como por ejemplo cierta mayor transparencia en los precios de las cosas, que hasta ahora no teníamos. También es cierto que otras no le están terminando de salir. Por ejemplo, la deuda comercial con los importadores es una de ellas, y todavía yo no veo ningún número fino que me muestre que la Argentina va decididamente en un camino de reducción del déficit a cero hacia fines de este año. Y justamente recién hablabas del sinceramiento de los precios, ¿no? Ayer con un aumento del 27% de la nafta. Quizás es un precio que estaba buscando el gobierno actualizar a los patrones, ¿no?, históricos, $1 un litro de nafta, como sucedió en otro momento de la Argentina y como sucede en la región latinoamericana. Pero ¿cómo puede trasladarse eso seguramente en la Argentina a los precios, ¿no?, teniendo en cuenta la logística y que en la Argentina todo lamentablemente se traslada a precios? Sí, acá es interesante porque lo que hizo Milei fue meter los precios en una licuadora, apretó el botón y empezó a girar. Vamos a ver cómo decanta todo esto, ¿no? Y la verdad es que no sabemos cómo decanta. Uno tiende a pensar que un aumento de los combustibles tiende a generar inflación, y la inflación tiende a aumentar después el precio de los combustibles. Bueno, esto en los papeles es un poco así y otro no tanto, porque si empiezan a entrar dólares, por ejemplo, a la Argentina, que podría entrar a partir de abril, eso tiende a moderar algunos costos, tiende a ser un ancla para la inflación. Te estoy dando un dato. La otra es lo que pueda llegar a mostrar el país con respecto al resultado fiscal, que traducido no es más que no gastar más de lo que tenés. Si todo esto se le va dando, puede empezar a moderarse la inflación. Y también hay que explicarle a la gente, me parece, Pablo, otra cosa importante. Los precios aumentaron en la Argentina, con lo cual ahora tienen menos margen para aumentar, claro, porque si no nadie te va a comprar. Esto lo estoy explicando de manera muy brutal. Claro, de una manera muy brutal. ¿A vos no te pasó que fuiste a comprar algo y dijiste, no, esto no lo voy a comprar? A mí me pasó. Es el rol del consumidor, ¿no? Que en la Argentina está bastante devaluado también, donde a veces convalidamos precios desde el lado de los consumidores. Sí, pero acá hay una cuestión física. Acá hay una cuestión física. Que no se llega. Vos no vas a convalidar el precio si no te alcanza la plata. Claro. Es más, atención con lo que pueda llegar a pasar en febrero o marzo, por ejemplo, con la medicina prepaga, con los colegios privados. Va a haber gente que va a decir, yo no puedo pagar el colegio, no puedo pagar esta cuota de medicina prepaga. Entonces ahí va a haber un nuevo equilibrio. Claro, llegamos a esto de una manera muy dolorosa para el consumidor. No, incluso, Pablo, nos alertábamos y nos sorprendíamos con el 40% de aumento de las prepagas para enero, pero ya un anticipo del mes que viene por encima otra vez del 20%. Un 60% en 2 meses. Incluso la propia Asociación de la Medicina Privada en la Argentina alertando que todavía no se llega a compensar esa diferencia que falta. Sí, pero por eso digo que vamos hacia un nuevo equilibrio. Y otra cuestión. Una cosa es el precio de algo y otra cosa es cuánto aumenta. Lo que aumenta es lo que habitualmente llamamos malamente inflación. Pero si algo está en un nivel más alto, ya se reacomodó, tiende a reacomodarse. Ojo, porque estamos viendo casos de precios desde un nivel alto, repito, me imagino la gente que no le alcanza, hay mucha gente, muchos compatriotas que tienen dificultades para llegar a fin de mes o para llegar incluso a la primera quincena o a la primera semana del mes y me escuchan decir esto. Atención con esta cuestión, porque una vez que el precio aumenta, después a veces incluso se pasan en la curva y tienen que volver. Estamos viendo algunos valores que desde niveles, repito, muy altos, en algunos casos impagables, han dado 2 pasitos para atrás. Con lo cual,
Hay que ver, están todos los platitos en el aire, no creo que lo que venga sea del todo sencillo, pero si empieza a funcionar podríamos empezar a ver niveles un poco menos altos de inflación. Y decías que el mes de abril podría llegar a ser clave teniendo en cuenta la sequía del último año, el flujo de dólares que no vino desde el campo producto de un fenómeno natural, pero que quizás este año sí se pueda revertir esa tendencia. Claro, bueno, la cosecha de este año, en principio, crucemos los dedos, por favor, ojalá. Pero en principio va a ser notablemente más alta que la del año pasado. Se va a empezar a notar entre fines de marzo y abril, entonces tendría que haber ingreso de dólares. Para que ingresen los dólares, el que es dueño de esa cosecha le tiene que resultar interesante. Te iba a preguntar por el tipo de cambio, ¿no? Al país. Si era favorable para el campo la liquidación. Hoy sí. Frente a este tipo de cambio. El campo quizás diga que no, yo creo que sí, no para todos, ¿no? El campo no es homogéneo ni mucho menos. Yo creo que voy a salir del tema campo. Para el exportador en general, hoy da la sensación de que es un tipo de cambio muy interesante, el oficial. Esto que digo corre por mi cuenta, naturalmente. Hoy estamos a 5, no, mañana es Reyes. Hoy estamos a 5 de enero. Vamos a ver qué pasa el 1 de abril, si sigue siendo interesante. No, falta mucho en la Argentina, vos sabés, Pablo, que cada día cuenta y bien lo sabemos todos, ¿no? Pero me refiero a la actualización que va a tener que tener el tipo de cambio, el oficial, con respecto al resto, teniendo en cuenta la inflación que también va a seguir. Es un bien más de la economía el dólar. Claro. Claro, mira cómo estudia Pablo, exactamente. Vamos a ver, se nota que estudiaste. Pablito Corso, se nota que estudiaste. Se nota que estudiaste mucho, exactamente, por eso. Bueno, pero ahí la apuesta es a que baje un poquitito la inflación, ¿no? Con estos niveles de inflación, si no te enfrentás a otra devaluación para que sea interesante traer dólares. Yo esperaría que eso no ocurra. Claro, tuvimos un 30 aproximadamente, según algunas consultoras, ¿no? Para el mes de diciembre, 25-30. El mes de enero va a ser también contundente, febrero, pero es la inflación que está reprimida y seguramente, como decías Pablo, ojalá que cruzamos los dedos a partir de abril, mejore la situación. Claro, a ver, esto para que quede claro, una vez me viralizaron por algo que dije. Una cosa es la inflación sin plan, que era la inflación de masa, y otra cosa es esta inflación, que sigue siendo muy antipática porque a nadie le gusta que las cosas le aumenten, a mí no me gusta que las cosas me aumenten en absoluto, pero es una inflación que en principio te conduce hacia otro lugar, ¿no? Hacia una normalización de los precios, a un acomodamiento de los precios relativos, hacia una economía un poco más razonable que a partir de ahí tenga mejor sustento para crecer. Esperamos que se llegue a eso. Ojalá, una economía más sincera, podemos decirle. Pablo, un placer como siempre hablar con vos. Igualmente, chicos. Buena tarde y un abrazo grande. Otro. Hasta luego. Carla Ricciotti desde la calle. Carla, buenas tardes.